Buenos días, hoy vamos a ver la primera parte del capítulo número 4 de la unidad 3, en donde vamos a hablar de las dictadura cívico-militar en Latinoamérica, especialmente en Argentina. Bueno, les preparé una presentación que vamos a compartir pantalla. Se tienen que estar viendo la presentación. Ahí estamos, unidad 3, capítulo 4, la década perdida, las dictaduras cívico-militares de Latinoamérica. Especialmente vamos a hablar de Argentina. La década perdida de 1980. Hace referencia a la historia económica latinoamericana de la década de los 70 y de los 80, marcado por la irrupción de gobiernos cívicos-militares que buscaban terminar con la inestabilidad política. Este fue un periodo en donde irrumpieron los gobiernos militares, las dictaduras militares que se transformaron después, con la excusa de poder terminar con la inestabilidad política que había en ese entonces. Complementaron sus propósitos políticos con reformas neoliberales que marcaron un corte con el anterior modelo de desarrollo orientado al mercado interno. Si recordamos, nosotros veníamos de la época en Argentina, de la época de Perón, que tenía un modelo de sustitución de importaciones, en donde se había nacido producto de la crisis de Estados Unidos de 1930, el martes negro de la Bolsa de Valores y la Segunda Guerra Mundial. Se dejó de comercializar con países importantes como Estados Unidos, entonces los países latinoamericanos nos vimos obligados a producir internamente lo que antes comprábamos afuera. Eso fue algo muy positivo, tuvo una primera etapa muy positiva, una segunda no tanta, pero digamos, había mejorado la situación interna de los países latinoamericanos producto de esto. En esta década perdida de 1980, cuando irrumpen los gobiernos militares porque se había generado un caos, vamos a verlo más adelante, rompen con ese modelo de sustitución de importaciones, favoreciendo el mercado interno, para volver a traer los pensamientos neoliberales. Recuerden que era el libre comercio, la distribución de la riqueza en pocas manos, mucha pobreza. Ya vamos a ver. La Revolución Cubana, vamos a ver un poquito así de Latinoamérica, los montoneros en Argentina, los tupamaros en Uruguay, fueron jóvenes idealistas que despertaron simpatía a los movimientos guerrilleros. En ese momento nacen estos movimientos en donde, bueno, se pensaban que defender los derechos a nivel social de la sociedad, de la redundancia, era a través de la violencia. Ellos defendían sus derechos a través de la violencia. Por eso es que se los caracterizaba como revolucionarios. En 1970, tras la elección socialista de Salvador Allende en Chile, los Estados Unidos sienten que su influencia continental está declinando aún más, porque los socialistas representaban la unidad popular. Las principales medidas fueron la estatización de los sectores claves de la economía, nacionalización de las minas de cobre y reforma agraria, mejor distribución de tierras, aumento de los salarios y congelamiento de precios. Este movimiento socialista que surge en 1970 en Chile pone en alerta a Estados Unidos y no le conviene, obviamente, porque empezaban a desarrollarse de manera interna. Chile fue uno de los principales países que tomó esta iniciativa en ese periodo con el presidente Allende. Así también pasó con Argentina y con Uruguay. La doctrina de seguridad nacional fue la respuesta de Estados Unidos a esta situación. Se establecía que toda acción contraria a Estados Unidos era considerada favorable a la Unión Soviética, brindando apoyo a los militares que se propusieran revertir ese giro. Cuando Estados Unidos nota que los países latinoamericanos empezaron a ser más socialistas, más con mercado interno, con desarrollo del mercado interno, se pusieron en alerta y lanzaron la doctrina de seguridad nacional, que no era nada más ni nada menos que darle apoyo a las fuerzas militares para que reviertan y den un giro a esta situación. Los ejércitos nacionales se crearon para ejercer la defensa nacional. Sin embargo, la doctrina de seguridad nacional enseñaba a los militares a combatir al enemigo interno. O sea, éramos nosotros enemigos de nuestros propios
compatriotas, porque el ejército era, en el caso de Argentina, era argentino. Para lograrlo, debía participar de la vida política repeliendo a los gobiernos de origen popular, nacionalista o de izquierda. Las técnicas de represión como la tortura y el secuestro eran aceptadas en pos de la lucha contra ese enemigo interno. Después hubo como un abuso de la autoridad en ese momento. En vez de realmente hacer un reordenamiento nacional, fue un caos, porque hubieron muchas torturas, muchos secuestros, mucha gente desaparecida. Los golpes de Estado en la década del 70 de Chile, Uruguay y Argentina llevan a la instauración de los gobiernos dictatoriales en estrecha colaboración con Estados Unidos. Estados Unidos siempre está metido en todo esto. Las ideas neoliberales serán encarnadas por estos gobiernos, especialmente en Chile y en Argentina. ¿Y qué fue este proceso de reorganización nacional? La muerte de Perón en el 74 creó una sensación de falta de liderazgo. En su reemplazo estaba la vicepresidenta, que era su mujer, Estela de Perón, Isabelita de Perón, y la economía contaba con una inflación galopante y un intervencionismo estatal que desincentivaba a la iniciativa privada. Es decir, ya Perón estaba muy grande cuando vino su tercera presidencia y al fallecer queda Argentina como acéfala porque la vicepresidenta, que era su señora Isabelita Perón, no tenía mucha experiencia en el caso. Había mucha inflación y el Estado formaba parte de muchas cosas, había mucho intervencionismo. Por eso que el 24 de marzo, fecha muy importante para la República Argentina, en 1976 ocurre el último golpe de Estado en la historia argentina. Se presentó como único garante posible del orden social, es decir, que venimos acá a poner orden en este caos. En lo político se proponía eliminar a los movimientos, estos movimientos que les comenté anteriormente, de Argentina, de Argentina básicamente, ¿no? Y cuestionaban el modelo acumulativo capitalista. Y en lo económico se propuso reformar el Estado y modernizar la economía, que ya era estatista y corporativista. El plan económico del gobierno militar, ¿cuál fue? ¿Qué es lo que proponían ellos? Aparece la figura de Martínez de Oz, que fue elegido por Videla, que fue el presidente de la República Argentina militar en esa época. Para comandar la economía, era representante del sector empresario y del liberalismo conservador. Traía todas las ideas de Adam Smith, de David Ricardo, que nosotros vimos, liberalismo conservador. Otro hito importante fue la reforma financiera que hizo este ministro de Economía, fue ministro de Economía del gobierno militar, que fue la liberación de las tasas de interés, el sistema de garantía pública de los depósitos bancarios y la eliminación de las restricciones a la creación de entidades financieras. ¿Qué hizo con esto? Al liberar las tasas, había tasas siderales, es decir, tasas que no podían existir, que no se podían pagar. La idea era fomentar el ahorro, no existía. Proponía una garantía de los depósitos, el Banco Central era el garante de esos depósitos y la eliminación de las restricciones en la creación de entidades financieras, es decir, se empezaron a crear entidades financieras por todos lados. Se esperaba que la liberación financiera estimulara el ahorro. La anterior concepción económica que otorgaba al Estado un papel central empezaba a verse como el causal del desequilibrio económico. ¿Qué decía Martínez de Oz? El Estado en abuso o en exceso, como papel central, es el desequilibrio de todo esto. Y en el 78 se buscaba reducir la inflación con políticas de apertura comercial. Abrieron el comercio, que regulaba el tipo de cambio mediante la tablita cambiaria. Y acá empezamos a tener el tema del dólar. Se pronunciaba la devaluación y el tipo de cambio se convirtió en el referente de los precios internos. Y su resultado como plan económico no fue exitoso. Acá es donde nosotros empezamos a tener esta bimoneda. Empezamos a tener como referente al dólar en este periodo, con Martínez de Oz. Los préstamos internacionales podían provenir de organismos bilaterales o multilaterales como el FMI, como el Banco Mundial, como el Banco Internacional de Desarrollo. Estaban atentos. Y los países que ellos prefirieron prestar en Latinoamérica fueron Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia y Venezuela.
Los resultados del neoliberalismo de la dictadura, es decir, de este modelo de Martínez de Oz, el objetivo de reducir el papel del Estado en la economía no se concretó. Realmente fue muy complicado reducirlo. Las privatizaciones de las empresas estatales que ellos querían recién se lograron en la década del 90 con Menem. El deterioro de la industria fue totalmente significativo. Y las consecuencias más nefastas fue el creciente nivel de endeudamiento externo. Y fíjense el detalle. En el 75, con Martínez Ríos a la cabeza como ministro de Economía, la deuda, con Perón, saliendo de Perón con Isabelita, la deuda era 10.000 millones de dólares. Terminando el gobierno militar en el 83, la deuda había ascendido a 42.000 millones de dólares, verificando un crecimiento del 300% en 8 años. Terrible fue esto, terrible. Además, el financiamiento externo no fue hacia los sectores productivos, es decir, no fue para generar mayor trabajo, sino que fue meramente especulativo. Es decir, apostaban a distintos tipos de acciones y demás, todo ese capital para ver qué pasaba, si podía generar mayor ganancia o no debido a la liberación de esas tasas. Obviamente que no pudiera pasar mucho con eso. Cuando es especulativo corremos gran riesgo de que esto ocurran las cosas mal. La crisis de la deuda. En el 82 amenazó el gobierno mexicano de dejar de cumplir con su deuda pública externa. Se desencadenó la crisis de la deuda latinoamericana, porque los países empezaron a decir, yo tampoco puedo pagar. Durará hasta el final de la década, por eso que esta década se llama década perdida, hasta 1990. Porque realmente los países no podían pagar todas las deudas monstruosas que se habían adquirido. Las estrategias de los países latinoamericanos consistían en aumentar sus exportaciones para conseguir dólares necesarios que les permitieran cumplir con sus compromisos. Es lógico decir, bueno, nosotros producimos a nivel nacional, vendemos afuera y conseguimos los dólares para pagar la deuda. Pero ¿qué pasó? La gran carga de esa deuda externa, más que los precios de las exportaciones eran muy bajos, no trajo los dólares suficientes para poder hacer frente a esa deuda. Además, la fuga de capitales producto de esta liberación financiera que permitieron que los capitales se remitieran a sus países de origen sin ningún monto, sin ninguna limitación, hicieron que emitieran sus utilidades a los mercados que creían más rentables. A mediados de los 80 se hizo evidente que la crisis no era por la liquidez sino por la solvencia. No se tenía la plata física para poder pagar. No podían cumplir con sus compromisos. A fines de la década de 80 empiezan a aparecer los primeros signos de recuperación. El BID, el Banco Internacional de Desarrollo, aumentó la cantidad de fondos prestables y empieza a otorgar nuevos préstamos a Latinoamérica. Pero ¿qué pasaba? Esto era reformular deuda de reformular deuda, es decir, la deuda que tengo, saco un nuevo préstamo y la largo. No es que con lo producido en los países latinoamericanos se cancelaban las deudas y la deuda se hacía más chica, no, al contrario, se hacía más grande y más larga. La transferencia de recursos que venía siendo negativa desde 1982 a 1990 se convirtió en positiva en el 92. Muy bien, hemos terminado el video de hoy.